Que esté con nosotros esta tarde. Francisco, muy buenas tardes, gracias por tomar esta conversación, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Bueno, estamos hablando de la Guardia Nacional en un contexto donde, uno, hay una reforma constitucional para enviar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y dos, hay una propuesta de una serie de reformas secundarias para efectivamente enviar a la Guardia Nacional al Ejército Mexicano debido a que se prevé que no haya los votos suficientes para Morena, el partido en el gobierno y sus aliados, a fin de que se cambie la Carta Magna y se busca, así como la reforma eléctrica, así como la ley secundaria eléctrica, enviar estos cambios mediante leyes secundarias. En ese contexto, el presidente dice que los mexicanos quieren y tienen una buena percepción de la Guardia Nacional. El INEGI coincide, 70% de confianza tiene la Guardia Nacional. ¿Qué opinión le merece sobre la percepción ciudadana de la Guardia Nacional en este contexto de discusión de militarizarla? A ver, no tenemos que engañarnos. La Guardia Nacional ya está militarizada. Nació militar, tiene un mando militar, tiene los mandos intermedios militares, tiene un régimen disciplinario militar, tiene una cadena de mando completa militar, tiene o debería tener una formación militar porque en realidad no tiene una formación específica, pero pues la Guardia Nacional nació bajo esta intención de que fuese un cuerpo militarizado. Recordaremos que la promesa que nos hizo el presidente que no cumplió fue precisamente la de generar un cuerpo civil. La verdad es que quienes dimos la batalla, las organizaciones y expertos que dimos la batalla en el Senado y en la Cámara de Diputados, finalmente logramos que se modificaran esos elementos que militarizaban la institución, nos pasaron un punto de acuerdo y al final aprobaron lo que pues originalmente se había planteado y lo que tenemos hoy, que es una institución militar. Entonces, en este contexto, el decreto que propone el presidente, que hay que decir una cosa, sorprendió que lo presentara el día que lo presentó y no el 1 de septiembre, porque el 1 de septiembre es cuando tiene la posibilidad el presidente de mandar una iniciativa preferente y no todavía el último día de agosto. Y entonces, pues no sabemos en realidad, y no está expreso en ninguna parte del documento, que el presidente solicita que esta sea considerada como una iniciativa preferente. Entonces, no sabemos si la Cámara de Diputados y el Senado la resolverán como tal, o si quedará, pues, simple y sencillamente dentro de las tantas propuestas que se discutirán en el periodo ordinario de sesiones. Dicho esto, la Guardia Nacional, como la Policía Federal, en su momento, tienen siempre un mejor nivel respecto a lo local en términos de confianza, porque pues son instituciones con las que el ciudadano poco se relaciona. Es decir, si yo veo una patrulla municipal, veo una patrulla estatal y veo una patrulla que en su momento era federal y ahora de la Guardia Nacional, siempre yo iba a confiar mucho más en la federal que en los otros cuerpos, precisamente porque no tengo la experiencia de la corrupción. En el caso de las policías que son cercanas a los ciudadanos, más del 70% considera que son corruptas porque ha tenido algún tipo de experiencia relacionada con la corrupción. Son las instituciones más débiles, las que tienen controles menos poderosos, que tienen formaciones pues más deficientes, capacitación más deficiente. Pero la verdad es que la Guardia Nacional, si analizamos su desempeño ha sido bastante pobre. O sea, ese prestigio del que goza, en realidad goza pues inmerecidamente, porque la Guardia Nacional no ha sido capaz de tener detenciones significativas, aseguramientos significativos, resultados significativos, y entre otras cosas su formación es una formación muy pobre. Si nosotros nos metemos en este momento y entramos a la página de la Guardia Nacional, encontraremos que a estas alturas, a 3 años de su creación, no hay un plan rector de profesionalización. Lo que hay es una descripción de 8 cursos que serán tomados por las personas por un total muy escueto de horas que no llegan ni siquiera a ser una semana en total. Entonces, en realidad no estamos hablando de un cuerpo profesionalizado. La Guardia Nacional tiene
niveles muy bajos de controles de confianza. Estamos hablando de menos del 20% de los integrantes de la institución cuentan con el certificado policial único, que todavía es necesario para los fines de la ley. Y en términos de por qué el presidente está mandando esta iniciativa, él dice que es para que no se corrompa la Guardia Nacional como se corrompió la Policía Federal. Si la Policía Federal era tan corrupta, la pregunta es entonces por qué permitió el presidente la corrupción y la impunidad, porque no hay un solo policía que haya sido detenido y sentenciado por hechos y investigado por hechos de corrupción. Entonces el presidente avaló la impunidad, y si no era corrupto, entonces está diciéndonos una mentira. Sea como sea, el presidente está fallando en su función como mandatario. Y lo que sí es real es que en el caso de la Guardia Nacional, el presidente nos habló ayer y ha insistido de que son 120,000 elementos. En realidad no son 120,000 elementos, son 20,000 elementos de la Guardia Nacional y 100,000 elementos prestados de las Fuerzas Armadas. Y esto, pues evidentemente, implica un riesgo para el presidente, porque como se lo advertimos quienes tuvimos el espacio dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dentro del Legislativo, de hacer presente cuáles eran los riesgos de esta iniciativa, la Guardia Nacional no pasó por un proceso de formación de cuerpos y de integración de cuerpos, de selección de cuerpos, para que se formase como una institución propia, sino que ha vivido de prestado. Entonces, los transitorios de la ley de la Guardia Nacional, eso que aprobó el Congreso morenista, nos dice que pues en el último día del mandato del presidente, el Ejército y la Marina y todos los cuerpos prestados a la Guardia Nacional deberán regresar a los cuarteles. Claro que el presidente tiene una urgencia. La urgencia no depende de la percepción que tenga el ciudadano del desempeño de la Guardia Nacional. La urgencia es que si no, el presidente no va a cumplir con su promesa de tener un cuerpo de 120, 140 o 150,000 integrantes, sino va a tener al final un cuerpo de menos de 20,000 elementos, que significaría menos de la mitad de los que teníamos de Policía Federal, y sería la demostración de un gran fracaso, porque no se prepararon para hacer este paso, porque no entendieron cómo se lleva a cabo la integración de personas a un cuerpo policial, y más aún a un cuerpo militarizado, que no ha acabado de cuajar en su fin, en su organización, que está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, pero que desde siempre ha dependido de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, ahora Francisco Rivas, hay una buena opinión entonces de los ciudadanos, es porque lo vinculan ya los ciudadanos al Ejército y a la Marina, porque las instituciones con mayor percepción de confianza son justamente el Ejército y la Marina en nuestro país. Es porque ya el ciudadano lo ve como una corporación militar y no civil. Es por eso, y vuelvo a decirlo, los niveles de aprobación de la Guardia Nacional no están lejanos a lo que tenía Policía Federal. No hay una gran diferencia. El tema es que también Policía Federal tuvo un desgaste de años, la Guardia Nacional no la tiene, y cuando tú adoctrinas a la gente diciéndole la Guardia Nacional es honesta, la Guardia Nacional es honesta, la Guardia Nacional es honesta, y el ciudadano no tiene elementos de juicio, pues considera que es honesta. Y este presidente es un presidente capaz de convencer, porque tiene una gran capacidad de oratoria y llega a las personas a las que tiene que llegar. Pero si nosotros vemos el desempeño, insisto, en términos de aseguramientos, en términos de detenciones, y de detenciones que se sostengan, no de detenciones punto, porque detener a alguien es muy fácil, o más o menos fácil. Lo difícil es detenerlo y ser un primer respondiente que no viola los derechos del imputado, que pone a disposición al imputado, que tiene toda una cadena de custodia de la evidencia, y que le entrega a una fiscalía para que ésta pueda eventualmente poner frente a un juez de control una medida cautelar e iniciar una investigación específica para llevar a la sanción a esa persona. Eso no lo tenemos en Guardia Nacional. De hecho, los niveles y los resultados de Guardia Nacional son muy deficientes. Hay uno de los trabajos más interesantes que ha hecho INEGI acerca de las policías en el país, y nos presenta que para hacer una actividad, una acción que llevaba a cabo Policía Federal, se requieren 17 guardias nacionales. Es decir, es una institución mucho menos eficaz, pero también mucho menos eficiente.
Sí, Francisco Rivas, en esta discusión que se avecina en la Cámara de Diputados y que seguramente va a pasar porque se requiere la mitad más uno de los votos en la Cámara y en el Senado y son votos que ya tiene el partido en el gobierno, es una discusión que seguramente terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que usted vaticina que ocurrirá después que este tema esté en la Corte? Mira, Juan Carlos, es una pregunta interesante porque lo esperado en otro momento histórico sería que pues esta no fuese una iniciativa que una vez que fuese aprobada por el Congreso fuese considerada absolutamente inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, la verdad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta administración nos ha dejado mucho a que deber, porque si pensamos en todas las controversias constitucionales que han interpuesto las autoridades, es decir, gobernadores, alcaldes, otras autoridades, los adversarios políticos, los ciudadanos por temas de inconstitucionalidad en términos del trabajo de tanto el Ejército como de la Guardia Nacional, pues no se ha resuelto absolutamente nada ya después de 3 años que se aprobó esta ley. Entonces, yo no sé cuál va a ser el resultado, me cuesta mucho trabajo pensar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aventará un tiro de aprobar algo que a todas luces es inconstitucional, porque en la Constitución, tanto por lo que refiere a las funciones del presidente, como por lo que refiere a la Ley Orgánica de la Administración Pública, como por lo que refiere a la Guardia Nacional y al Ejército, el único camino para que se pudiese trasladar la Guardia Nacional al Ejército es una reforma constitucional que el presidente no presentó o no se ha presentado todavía, y no se ha presentado porque no cuenta con el número suficiente de votos, ya que se requiere una mayoría calificada en ambas cámaras, que ya ahí sí el presidente no tiene. Entonces, la verdad es que están mandando una iniciativa a sabiendas que es inconstitucional y le están girando la responsabilidad a la Suprema Corte de Justicia, porque finalmente si esta reforma no pasa, pues el presidente tendrá una de las tantas excusas que le encantan de que la culpa no es de él, que el país esté hecho un desastre, sino será culpa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando él de antemano sabe que, uno, no hicieron nada por formar cuerpos para integrar una Guardia Nacional como nos la habían prometido, y 3, que está mandando una reforma que es inconstitucional y que no debe pasar. Sí, ¿qué escenario hay para 2024 cuando entre un nuevo poder ejecutivo, una nueva presidenta, un nuevo presidente de la República? Porque la Constitución establece que, pues efectivamente, los marinos y los militares, el personal de la milicia, del Ejército que está en la Guardia Nacional tendrá que regresar a sus cuarteles. Se quedaría la Guardia Nacional con 20,000 efectivos, con los números que tenemos en este momento, pero ya sin Policía Federal. Es un escenario que debe preocupar entonces ahorita pues a las corcholatas, me imagino. Hay que empezar a preguntarle a las corcholatas. A ver, yo no sé quién, de verdad, por qué alguien quisiera ser el próximo presidente de México, porque la verdad es que desde donde la veas, este gobierno nos va a dejar un desastre. No lo dejará en salud, no lo dejará en educación, la economía destrozada, la deuda más alta que nunca, a pesar de que el presidente diga que no se ha endeudado el país está endeudado, condiciones sumamente adversas. Pero por lo que refiere a la seguridad, cerraremos el sexenio como el sexenio más violento de la historia y con una complejidad de delitos y con una presencia territorial muy importante. Más allá de la reforma que tenga o no tenga que ver con la Guardia Nacional, de antemano la primera preocupación que deberíamos tener es que a lo largo de esta administración se han hecho recortes presupuestales muy profundos. Este es el segundo año en que las policías locales, las municipales, tienen 0 pesos con 0 centavos. La Fiscalía General de la República tiene recortes dentro de las fiscalías y sus actividades y sus rubros que van en una magnitud entre el 60 y el 84% menos respecto a lo que tenían el sexenio pasado. Y eso pues también nos explica por qué no hay carpetas de investigación federales, pues porque no hay quien lleve a cabo las carpetas de investigación, no hay quien investigue. Entonces, este conjunto de situaciones es un conjunto muy adverso porque la verdad es que sí estaremos
con condiciones graves de seguridad, no tendremos a las policías locales, no tendremos a las policías estatales y a las fiscalías que también tienen recortes presupuestales muy profundos. Y aunque la Guardia Nacional se adscribiese al ejército, el ejército ha sido un martillo muy poderoso, un instrumento muy poderoso cuando ha estado utilizado de la mano de los civiles. Hay casos muy evidentes en donde el ejército funcionó muy bien en recuperar Tijuana, recuperar Ciudad Juárez, recuperar la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de La Laguna, pero siempre acompañados de civiles, dirigidos por civiles y en una construcción que tenía que ver incluso con la sociedad civil. En este caso, cuando volteamos a ver la presencia, la mera presencia de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Federales, no hay ni una sola evidencia que a partir de la llegada de las fuerzas federales mejore algo. De hecho, al contrario, generalmente empeora. Pensemos que hoy Michoacán y Zacatecas son las entidades que per cápita tienen más presencia de Guardia Nacional y del Ejército, seguidas de Baja California y otras entidades que coincidentemente son las más violentas del país y que aunque lleguen más y más y más efectivos, las condiciones cada vez están peor, peor y peor. Entonces, pues la verdad es que sí es una situación que debería preocupar a quien quiera ser presidente el próximo sexenio. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Encantado, y ahorita en nuestra página podrán ya encontrar un resumen de lo que pasó el día de ayer, de lo que nos informó el presidente y pues un contraste con los datos duros, con los datos oficiales que nos dicen que en los 6 minutos en que habló el presidente no dijo ni una sola verdad. Entonces, pues los invito a que entren a nuestra página www.onc.org.mx y muchas gracias por el espacio, Juan Carlos. Estamos en contacto, Francisco. Muy buenas tardes.